Bienvenidos una vez más a mi canal, su oasis particular donde florecen los culebrones, los romances de infarto y, como no, las series turcas que nos dejan sin aliento. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén fabulosamente bien, con las pilas cargadas y listos para zambullirnos de cabeza en un universo de miradas que lo dicen todo, amores que desafían lo imposible y esos paisajes de ensueño que solo la televisión turca tiene el don de regalarnos. Hoy, mis queridos adictos al drama, vamos a desgranar esas series que, seamos brutalmente honestos, nos tienen completamente secuestrados. Esas historias juveniles que en ocasiones nos hacen suspirar como quinceañeras y en otras nos provocan ganas irrefrenables de gritarle a la pantalla, pero que a pesar de todo, somos incapaces de abandonar. Vamos a sumergirnos en esos dramas turcos que son maestros en el arte de mezclar a la perfección el romance juvenil con tramas tan adictivas que te atrapan como una garrapata desde el segundo uno. Abróchense los cinturones, porque se avecina una sobredosis de galanes de infarto, heroínas con un carácter que derrumba muros y giros argumentales tan inesperados que los dejarán literalmente boquiabiertos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la acción, y si son nuevos por estos lares, quiero extenderles una invitación formal a suscribirse al canal. No se arrepentirán ni un poquito, se lo prometo. Aquí encontrarán análisis sesudos de sus series favoritas, recomendaciones personalizadas, acceso privilegiado a los entresijos del detrás de cámaras y por supuesto, muchísimo, pero muchísimo chismorreo jugoso sobre la farándula turca. Así que no le den más vueltas y únanse a esta maravillosa comunidad de adictos confesos a las telenovelas turcas. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos ha traído aquí. ¿Están listos para enamorarse aún más, si es que eso es posible, de la magia de la televisión turca? Yo creo que sí. Vamos a empezar fuerte con una verdadera joyita que, aunque no la podemos catalogar como estrictamente juvenil, en su totalidad, tiene un componente de romance adolescente tan potente que la hace absolutamente irresistible. Estoy hablando de Love 101 o Aşk 101 como la conocemos los verdaderos fans por su nombre original turco. Esta serie, una producción original de Netflix, nos transporta directamente a la Turquía vibrante y llena de nostalgia de los años 90. Nos presenta a un grupo de estudiantes de lo más problemáticos que están a punto de ser expulsados sin miramientos de su colegio. Su única y desesperada esperanza es conseguir, a como de lugar, que su querida profesora, la que siempre ha creído en ellos, se enamore perdidamente para que decida quedarse y, de esta forma, ellos puedan continuar con sus estudios. Lo que al principio se plantea como un simple plan maquiavélico para evitar la inminente expulsión, se transforma rápidamente en un viaje profundo de autodescubrimiento, amistad incondicional y, por supuesto, amor en todas sus formas. Los personajes son absolutamente carismáticos, cada uno con personalidades bien definidas y problemas que, aunque ambientados en una época diferente, resuenan con la fuerza de un trueno en los jóvenes de hoy. Hay rebeldía adolescente a flor de piel, inseguridades que carcomen el alma, la búsqueda constante de una identidad propia y la presión asfixiante de encajar en un mundo que parece no estar hecho para ellos. La serie tiene ese toque nostálgico tan especial que la hace aún más conmovedora. La música, la moda y los escenarios cuidadosamente recreados nos transportan a una época que quizás no tuvimos la suerte de vivir, pero que sentimos extrañamente cercana gracias a la magia inigualable de la televisión. Y por supuesto el romance, ¡ay, el romance! Los personajes se enamoran de las maneras más inesperadas y sorprendentes, explorando diferentes tipos de amor, el amor platónico que idealiza al otro, el amor prohibido que desafía todas las reglas, el amor que te cambia la vida para siempre. Love 101 es una serie que te hace reír a carcajadas, llorar a lágrima viva y reflexionar profundamente sobre el sentido de la vida. Es una historia hermosa sobre la importancia vital de la amistad verdadera, la aceptación incondicional de uno mismo y el poder transformador del amor en todas sus manifestaciones. Si aún no la han visto, no pierdan ni un segundo más y corran a Netflix. No se arrepentirán, se los firmo. Les va a encantar. Siguiendo con las series que Netflix nos ofrece con amor, tenemos otra que ha causado verdadero furor y sensación entre los jóvenes, Erkenci o Pájaro Soñador, un título que le hace justicia a la trama. Esta comedia romántica es como un soplo de aire fresco con una protagonista, Sanem, que es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en las típicas telenovelas turcas. Sanem es espontánea hasta decir basta, divertida como ella sola, soñadora empedernida y un
Poquito torpe para que negarlo, pero tiene un corazón enorme que no le cabe en el pecho y una pasión desbordante por la escritura. Su vida da un giro de 180 grados completamente inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y atractivo que vive su vida al máximo, sin ataduras ni complicaciones. La química explosiva entre Sanem y Khan es innegable desde el primer instante, pero su relación está llena de obstáculos aparentemente insuperables, malentendidos que complican todo y secretos oscuros que amenazan con destruir su amor. Erkencicus es una serie que te hace reír a mandíbula batiente con las ocurrencias desopilantes de Sanem y suspirar profundamente con los momentos románticos que comparte con Khan. Los paisajes espectaculares de Estambul son un personaje más de la serie y la banda sonora es simplemente perfecta, con canciones que te llegan al alma. Además, la serie aborda temas importantes y relevantes como la libertad individual, la búsqueda de la independencia y la importancia fundamental de perseguir tus sueños, sin importar lo que digan los demás. Si están buscando una serie ligera, divertida, optimista y romántica, Erkencicus es la opción perfecta. Les aseguro que se enamorarán perdidamente de Sanem y Khan y de su historia de amor llena de aventuras inesperadas y emociones a flor de piel. No se la pueden perder. Ahora, vamos a hablar de una serie que ha conquistado el corazón de miles de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un verdadero fenómeno global, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Un título que ya nos adelanta que alguien va a tocar a nuestra puerta y revolucionar nuestra vida. Esta serie es una mezcla magistral de comedia, romance y drama, con una pareja protagonista que tiene una química tan palpable que podría encender una bombilla. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero ve sus sueños desvanecerse cuando pierde su beca debido a una jugarreta sucia de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y terriblemente arrogante. Eda, furiosa e indignada, decide confrontarlo y por una serie de circunstancias rocambolescas, terminan fingiendo ser pareja para un contrato publicitario que podría salvar la empresa de Serkan. Lo que comienza como una simple farsa, un juego de mentiras, se convierte en una relación real, llena de altibajos emocionales, secretos oscuros que salen a la luz y desafíos que ponen a prueba su amor. Eda y Serkan son polos opuestos como el agua y el aceite, pero se complementan a la perfección. Eda es apasionada, espontánea y tiene un corazón enorme, mientras que Serkan es frío, calculador y está obsesionado con el trabajo. Senkalkapm es una serie que te engancha desde el primer capítulo con su trama adictiva, sus personajes carismáticos que te roban el corazón y sus diálogos ingeniosos que te hacen reír a carcajadas. Los paisajes de ensueño de Estambul son una delicia para la vista y la moda de los personajes es impecable, marcando tendencia. Además, la serie aborda temas importantes y universales como la importancia vital de la familia, el valor de la amistad verdadera y la lucha incansable por alcanzar tus sueños, sin importar los obstáculos. Si están buscando una serie que los haga reír, llorar, enamorarse y soñar despiertos, Senkalkapm es una excelente opción. Les aseguro que se obsesionarán con Eda y Serkan y con su historia de amor llena de obstáculos y emociones intensas. Prepárense para no poder dejar de verla. Cambiando un poco el tono, vamos a hablar de una serie que, si bien tiene un componente juvenil importante, se adentra en temas más oscuros, complejos y socialmente relevantes, Medcezir. Esta adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC nos presenta a Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal y peligroso de Estambul. Su vida da un giro inesperado de 180 grados cuando es acogido por un abogado rico y poderoso, Selim Serez, y se muda a un barrio exclusivo donde conoce a personas de su edad que viven en un mundo completamente diferente al suyo, un mundo de privilegios y opulencia que él nunca ha conocido. Yaman se enamora perdidamente de Mira, una joven hermosa y rica que tiene un pasado complicado y doloroso. Su relación está llena de obstáculos aparentemente insuperables, desde las diferencias sociales abismales hasta los secretos familiares que amenazan con destruirlos. Medcezir es una serie que explora temas tan importantes como la desigualdad social, la corrupción política, la adicción a las drogas y la búsqueda de la identidad propia en un mundo que te exige ser alguien que no eres. Si bien la serie tiene momentos de romance y comedia que te sacan una sonrisa, también tiene escenas muy intensas y dramáticas que te tocan el alma. Los personajes son complejos, tienen luces y sombras, y sus motivaciones a veces son difíciles de entender. Medcezir es una serie que te hace reflexionar sobre la vida, sobre las decisiones que tomamos y sobre las consecuencias que tienen nuestros actos.
Si están buscando una serie que vaya más allá del romance superficial y que aborde temas más profundos y relevantes, Medcezir es una buena opción. Les aseguro que se engancharán con la historia de Yaman y Mira y con el mundo complejo y fascinante que los rodea. No se la pierdan. Otra serie que mezcla romance juvenil con drama familiar es Kiral Kask, o Amor de alquiler, un título que ya nos anticipa que el amor puede ser un negocio. Esta comedia romántica nos presenta a Daphne, una joven camarera que se ve envuelta en un juego peligroso cuando acepta un trato para enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos que es el soltero más codiciado de Estambul. Daphne necesita desesperadamente dinero para salvar a su familia de una deuda asfixiante y acepta la propuesta indecente de Neriman, la tía de Ömer, quien le ofrece una gran suma de dinero si logra que Ömer se enamore de ella perdidamente y se case con ella lo antes posible. Lo que comienza como un simple trabajo o una farsa para ganar dinero, se convierte en una relación real, llena de mentiras, secretos oscuros y sentimientos encontrados que la confunden. Kiral Kask es una serie que te hace reír a carcajadas con las ocurrencias desopilantes de Daphne y suspirar profundamente con los momentos románticos entre ella y Ömer. Los personajes secundarios son muy divertidos y la banda sonora es pegadiza, con canciones que no puedes dejar de cantar. Además, la serie aborda temas importantes y universales como la importancia vital de la familia, el valor de la honestidad y la fuerza del amor verdadero. Si están buscando una serie ligera, divertida y romántica, Kiral Kask es una excelente opción. Les aseguro que se enamorarán de Daphne y Ömer y de su historia de amor llena de obstáculos y emociones a flor de piel. No se la pueden perder. Finalmente, pero no menos importante, quiero mencionar una serie que ha generado mucha controversia, debate y polémica, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Un título que ya nos advierte que estamos a punto de presenciar una historia de amor que desafía todas las reglas. Esta serie, basada en una novela clásica turca, nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y poderoso que le dobla la edad. Biter se siente irremediablemente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y mujeriego que no se compromete con nadie. Su relación está llena de pasión desenfrenada, peligro constante y secretos oscuros que amenazan con destruirlos. Aşk Memnu es una serie que explora temas tan complejos como la infidelidad, la obsesión enfermiza, la ambición desmedida y la hipocresía social. La serie es muy dramática con escenas muy intensas y controversiales que te dejan sin aliento. Los personajes son complejos, tienen luces y sombras, y sus motivaciones a veces son difíciles de entender. Aşk Memnu es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre los límites del amor y el deseo y sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Si están buscando una serie que los haga pensar y sentir intensamente, Aşk Memnu es una opción interesante. Les aseguro que se engancharán con la historia de Biter y Belul y con el mundo oscuro y fascinante que los rodea. Prepárense para una experiencia intensa. Bueno, mis queridos corazones enamoradizos, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por algunas de las series turcas juveniles que nos roban el sueño y nos llenan el corazón de emociones. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. En resumen, hemos explorado historias de amor que nacen de la amistad incondicional, amores que florecen en medio del caos y la incertidumbre, amores que desafían las convenciones sociales y los prejuicios, y amores que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor. Hemos visto personajes que luchan con uñas y dientes por sus sueños, que se enfrentan a sus miedos más profundos y que aprenden a amar y a ser amados de una manera auténtica y sincera. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que los hagan suspirar y soñar despiertos. Ahora, quiero saber su opinión. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es su serie turca favorita? ¿Cuál de las que mencioné les gustaría ver? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería haber incluido en esta lista? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que aman las series turcas tanto como nosotros y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos llenos de drama, romance y mucha Turquía. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y que viva la tele turca.